Bienvenidos una vez más. Esto es Invítame un café con Dianis Asfaris y hoy tenemos una invitada especial en nuestro primer programa con este nuevo formato en YouTube. Adelante, Carlitos. Muy bien, se trata de Gina de los Ríos, tiene muchos años de experiencia en el área audiovisual como actriz, productora, directora, es profesora y tallerista de teatro, actriz de voz, doblaje, locución, se está preparando o se preparó también en dramaturgia, tiene muchísima experiencia en la coordinación de proyectos culturales y artísticos, una importante experiencia en montajes magnos y educativos, y en el campo publicitario es directora de pauta y negociaciones, de prensa escrita, redacción y traducción de textos del español al portugués. Y una de las frases de ella, que voy a leer ahora, después ella dirá si es así, dice: tengo un respeto gigante por el arte y estar en constante formación ha sido valioso para mi carrera. La escritura me nutre de manera contundente. ¿Es así, Gina? Es así. Muchas gracias, Carlos, Dianis, qué placer y qué honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pero sí, para mí la formación es muy, muy importante. No quiere decir que con esto de que si no tienes la posibilidad de tener acceso a la educación, que le pasa a muchos, no puede hacer cosas grandes. Se puede, pero de alguna manera la formación también pues te ayuda muchísimo. Si tienes la oportunidad y la fortuna de poderte formar, pues hazlo, ¿no? No dudes en hacerlo. Y yo he sido muy afortunada, lo tengo que decir, por el universo, porque he podido estudiar. Y yo creo que hasta los años que me dé Dios, estaré estudiando, me estaré informando, me estaré preparando, ¿no? Porque esto avanza y nos tenemos que ir amoldando, ir ubicando con esto. Entonces, la formación para mí es una cosa muy importante. Yo le digo a todo el mundo, si tienes la oportunidad de formar y de estudiar y de crecer, de enriquecer tu conocimiento, no quedarte con lo que escuchas nada más, hazlo y aprovéchalo. Y voy a decir una frase muy, tal vez muy coloquial y para otros un poco en un tono vulgar, pero entre más te formes, entre más te prepares, entre más te informes, menos dedos a la boca te van a meter. Siempre digo eso. De acuerdo. No vas a pasar entero, como decimos en Colombia. En Vas a Colombia, decir, uy, un momento, esto que me acabas de decir, yo necesito primero revisarlo para saber si es procesarlo. cierto. Exacto, Procesarlo, sí. Exacto, sí, exacto. tienes toda la razón. Total, total. Bueno, nosotros muy contentos de que aceptes bueno, esta entrevista y que es completa, muy diferente a la que ya te hicimos en nuestro canal de IGTV en Instagram. Y pues aquí queremos conocerte un poco más, así que bueno, van a hacer otra clase de preguntas y por supuesto tú nos vas a contar tus proyectos que estás avanzando en ese momento y bueno, los que te esperan pues para futuro. Entonces, vamos a contar con ese valioso tiempo y nada, avancemos pues, que estamos es que nos escuchamos tus proyectos y todo lo que tienes para Súper, darnos. Sí, buenísimo. dale, dale, dale. Así que ahí está nuestro locutor desde Argentina, hágale. Bueno, ya que estábamos con mi pregunta, algo ya le había comentado a Gina en algún comentario que tuve con ella por Instagram. A mí me gustaría saber cómo hiciste para darle carácter al personaje. Espera que voy a leer el nombre porque tiene un nombre tan extraño. La, Yanis, la periodista de Borgen De que Borgen, tuviste sí. que interpretar. Vamos a aclarar que Gina participó de la serie Borgen haciendo el doblaje de uno de los personajes. Esa serie tuvo muchísimo éxito aquí en Argentina. Yo la vi, estoy gratamente sorprendido de que uno de los personajes haya sido tu voz. Y se llama Anne Holm, la artista es Benedicte Hansen y hace el papel de una corresponsal veterana de relaciones internacionales para una cadena de televisión y es la que le da ciertas pautas a la otra chica y se siente un poco desplazada
por la nueva integrante de la cadena televisiva, está muy enojada. Así que, ¿cómo hiciste para darle carácter a ese personaje? Porque supongo que, calculo yo, que en todos tus doblajes tratás de interiorizarte del carácter del personaje para hacer su voz, me imagino yo. Sí, correcto, no te equivocas, ese es el camino. Voy a arrancar con esto. Yo creo que es de los personajes hasta el momento que más me ha gustado doblar, Ujú. porque este tipo de personajes te permite ir más allá de doblar, te permite interpretar con la voz, ¿no? No solo con el gesto, eh, pero con la voz. Y si es un personaje, tuve como la fortuna de poder tener como toda una línea, ¿no? Una línea de trabajo permanente con el personaje, entonces permitía ir descubriendo cosas, ¿no? De ella, del personaje, en la historia y demás, y eso es fascinante, porque a veces haces cosas como una película y ya está, como que no te permite, ¿no? Explorar. Entonces, esto como es una serie de 30 capítulos cada temporada, de 10 capítulos, perdón, entonces, claro, lo permitía. ¿Cómo me preparé con este personaje? Yo leí muchísimo de la política danesa, porque además tú lo acabas de Ajá. decir, es una veterana del periodismo, pero además yo le agregaría algo más. Es una veterana de guerra del periodismo europeo y Exacto, danés, Claro. porque exacto. es un momento además muy importante de, de, de la serie, porque pues fue como inspirada en la primera mujer primer ministro de Dinamarca, y de hecho es una serie de hace 10 años que Netflix rescató y dijo, toca volverla a presentar, y eso fue lo que ocurrió. No sé qué decir. Gracias, es suficiente. Gracias. Ujú. Pero la preparación con este personaje sí fue leer un poco de la política. Yo me fui atrás, muy atrás, ¿no? De la historia en general para poder también entender el personaje, leer un poco también del periodismo danés, de revisar este periodismo danés, que es un periodismo riguroso, muy riguroso. No estamos hablando de este periodismo un poco modernista, sin que eso signifique que está mal. Era otro tipo de periodismo, ¿no? Ellos tienen otro tipo de periodismo, también es Europa, ¿no? Y hay otras líneas de trabajo y de investigación que ellos tienen. Pero esa fue mi preparación, verla mucho, cómo hablaba, además que tiene una voz maravillosa, maravillosa, ella como actriz, Ujú. y el personaje es bellísimo. Me encantó ese personaje y por ahí fue la preparación. Además que es un personaje que tiene una historia fuerte porque es alcohólica, Claro. tiene un montón de conflictos y siempre estaba ahí. Yo siempre decía que Hannah, el personaje, era como el coro de la historia, ¿no? Y recordemos que el coro en dramaturgia, por ejemplo, es el que argumenta una situación. Entonces ella siempre tenía como frases muy puntuales, como apuntes muy puntuales de algo que estuviera pasando en ese momento en el capítulo. Entonces, maravilloso ese personaje. Eh, Podría hablar muchísimo más de ello, La, la Sí, pero bueno. serie, la serie es absolutamente recomendable. Le sí, es buena. recomendamos a toda la gente que no la haya visto que la vea, porque, digamos, comparando con lo que sucede aquí en la Argentina, el trasfondo de la política es muy similar. Yo creo que debe ser bastante similar en todos los En países, pero todos, total. exactamente, es para prestarle atención y prestar atención para que no nos creamos que las cosas que pasan en nuestros países son los únicos lugares donde pasan, pasan en todo el Es cierto, mundo, es con cierto. Es cierto. diferentes matices, pero pasan en todo el mundo. Y la periodista, esa es una veterana política también, Además, es de yo las en políticas. medio de lo que pude ver de esos capítulos, vi que como ella está en el mundo de los audiovisuales prácticamente, entonces es afín a lo que tú haces en tu vida real, entonces es como que una concordancia, ¿no? O sea, ay, chévere. Sí, o sea, te fue como más sencillo porque tú también estás en ese mundo de los audiovisuales, de las cámaras, de todo este tema de talento artístico, entonces Sí, tú Ujú. acabas de decir hay algo. similar.
Sí, total. Tú acabas de decir algo hermoso porque yo a los personajes, así sea en doblaje o con los trabajos de voz o cuando los interpreto, ¿no? Ya en teatro, en cine o en televisión, uno siempre le roba algo al personaje, ¿no? Y yo digo, yo quiero ser como Hannah Holm cuando tenga esa edad, con ese carácter, con esa contundencia en la palabra, argumentando las cosas no porque sí, sino como con toda una validez detrás. Entonces me robé eso como de ella, un poco ese carácter, me gusta, sí, obviamente hay una línea muy delgada entre tener un buen carácter a la soberbia, ¿no? Y el personaje de ella por momentos era un poco soberbio, no, me gusta el buen carácter, ¿no? Ese carácter arraigado, muy chévere. Ok, genial, genial, me parece súper bien. Chévere, chévere. Bien. Esperen a ver que me olvidé de abrir mi micrófono acá. Ahora sí, ¿eh? Dale, dale, esos bloopers Tengo, también sirven. tengo el micrófono de la radio, estaba cerrado. Bueno, te hago otra pregunta yo, mientras Dianis piensa alguna. No, nada, no. Yo vi que sos muy fanática de la bicicleta Ya, y pedal. le contaba hace un rato a Dianis antes de que te conectaras que aquí en Argentina hay una chica en Instagram que tiene millones de seguidores solo mostrando la ciudad de Buenos Aires a través de su bicicleta. Ella recorre todos aquí Maravilloso. le decimos barrios, no sé cómo se dice en Colombia. Barrios, sectores, barrios también. Se También. dice igual. Bueno, ella va recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires. Tiene una GoPro, supongo, en el casco de su bicicleta. Y va con eso recorriendo todos los barrios y mostrándole a todos los Instagramers de todo el mundo la ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿no se te ocurrió hacer algo parecido? No se me ocurrió. Pero ya se le va a ocurrir. Ya le diste una idea y seguro Oh, que qué lo va a buena hacer. idea. Qué bonito. Dejo. Primero, qué lindo este trabajo de tu compatriota. No, fíjate que no se me ocurrió. Soy muy amante de la bicicleta desde hace ya un tiempo. No digamos que es un 50% porque lo uso como mi medio de transporte para muchas cosas, me facilita además, y el otro 50% por ejercicio, ¿no? Claro. También funciona mucho, pero no se me ocurrió, pero es una buena idea. Sí, Bueno, sería. Sí, no creo que no se hace acá, como que además que yo creo, y no he visto lo de esta chica, pero si está mostrando Buenos Aires, está mostrando la cara de Buenos Aires de verdad, porque hay algunas cosas que se hacen acá y graban como el sector más lindo de Bogotá, y esas cosas, no, qué lindo grabar la realidad de un país, ¿no? La ciudad, el barrio. Entonces, ella muestra todos los barrios dentro de la ciudad de Buenos Aires, tanto los más famosos, como puede ser Puerto Madero, que es un lugar lujoso y carísimo, como barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, el barrio donde yo nací, por ejemplo, que me sorprendió muchísimo. Cuando lo viste. Y, sí, cuando lo vi, le pregunté, pero ¿en serio estuviste en esa calle? Porque ahí nací yo. Y además es locutora de radio, la chica. Claro, es una colega locutora de una radio bastante famosa aquí de Buenos Aires, así que es bastante conocida. Y anda todo el día, va de aquí para allá a su trabajo en bicicleta. Como vi que a vos te gustaba, por eso se me ocurrió preguntarte si no tenías. Buenísimo, buenísimo. Pues voy a verla, porque quién sabe me encuentre. Yo viví hace muchos años en Buenos Aires. Viví en Palermo Viejo. Ajá. Y, maravilloso. Que ahora te aclaro que no se llama más Palermo Viejo, lo que era Palermo Viejo, ahora es Palermo Hollywood. Así le han cambiado el nombre, le han puesto un nombre muy cool y se llenó de bares y restaurantes. Todo lo que conociste de Palermo Viejo, las viejas casas, la mitad las han volteado y han puesto bares, restaurantes. Si llegaste a conocer una plaza muy famosa en Palermo Viejo que se llama la Plaza Serrano. Sí, por supuesto. Bueno, ese es el centro ahora de Palermo Hollywood. Esa plaza está rodeada absolutamente de bares, restaurantes
que por la noche, por ejemplo, a esta hora, sí, cuando no estaba el COVID, estaba repleto de jóvenes, de gente eh, cenando y ese tipo de cosas. Me Así imagino. que, bueno, te lo dejo como inquietud. Para cuando Y vaya, me encuentre con todo eso. Uy, sí, sí, ojalá. Yo también vas quiero a ir ser a conocer Buenos Aires, en serio que sí. Así que pronto la, nos reuniremos por allá. la ciudad de la Destino. furia. Me encanta. ¿Sigo hablando yo? Habla esto, yo te Las, paso la... las preguntas las tienes tú. Ah, perfecto. Sigo adelante. Yo Yo soy aquí ayudo Car- a la Ca- conexión. No, mentiras. No, yo también Carlos, tengo Carlos mucho que hacer. el preguntón. No, no, dale, dale. Eh, Teniendo en cuenta a ver, tu inclinación, no sé exactamente cómo decirlo, tu inclinación hacia los derechos de la mujer, tu, tu inclinación para defender lo que son cuestiones de violencia de género y todo eso, que podés contarnos un poco a quienes no te conocen de qué va la cosa, qué es lo que te interesa y todo lo demás. Y como sé que sos, no diría fanática, pero te gusta mucho la personalidad de Kamala Harris, Ah, y Oh, ok. sí. esto se está grabando exactamente el mismo Hoy, día que Kamala Harris toma posesión. asumió como vicepresidente de Estados Unidos. Mi pregunta, curiosa, inquisidora y maledicente es, contame cuál es tu esperanza con Kamala Harris. Kamala, me gusta mucho. Fíjate que yo ya la había escuchado, había escuchado hablar de ella Uh -huh. desde hace unos años cuando estuve en el Senado, fue fiscal en California y cosas como que uno va escuchando así de, de reportería, ¿no? De noticias y demás. Soy como muy inquieta por eso. Y sí, tengo como una buena luz de esperanza con ella, no solo por llegar al poder siendo mujer, ¿no? Y a un poder, a un país con tanta potencia y con tanta potencia, no solo como potencia, sino con tanta potencia política, ¿no? Y cómo influye alrededor. Pues sí tengo esperanza, ¿no? Tengo esperanza con respecto a, que era un poco lo que hablábamos el otro día, que ya no tengamos que seguir en ese ejercicio de para cualquier cosa que queremos hacer, que los hombres hacen normalmente, buscar un derecho para poderlo tener. Y pase leyes, y pasa leyes, y pasa leyes para poder tener derecho a esto. Entonces, creo que ella es una linda luz de esperanza que eso ya pare, que los derechos para los hombres y para las mujeres sean equitativos, con igualdad, ¿no? Bajo, obviamente, condiciones de respeto y de dignidad, pero para los dos, ¿no? Entonces, me gusta mucho ella en el poder, me gusta mucho que venga de padres migrantes, me gusta mucho su raza, creo que es un plus en este momento, un baño de muy interesante socialmente, replica muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces sí le tengo muchísima esperanza. Mucha gente me dice, ah, pero todos los políticos son iguales. Pues yo creo que ningún político, primero para empezar, ningún político es igual. A ver, mira, yo te voy a hacer una aclaración. Esa discusión de que todos los políticos son iguales, la tengo día tras día con un montón de amigos. Mi frase es que la única solución para los problemas es la política. Dejando de lado los políticos, la única manera de poder cambiar las cosas es la política. Esa es mi frase, pero asocian eso que yo digo con los políticos, con las personas. Las personas pueden ser buenas o malas en cualquier profesión. Eso es lo que yo creo. Por eso, para mi forma de ver, la única manera de cambiar el mundo, si alguna expectativa todavía queda. Yo soy de aquellos viejos de el Mayo francés del 68. Si algo queda de posibilidad de cambiar el mundo, la única manera para mí es haciendo política. No encuentro otra forma. No sé. Haciendo buena política, porque Claro. haciendo política lo hacen todos y la hacen igual, porque parece que te va a llevar a un formato de copia para hacer desastres. El Pero, copy-paste. Sí. sí, sí, sí.
Pero no, fíjate que lo que tú dices es muy interesante. Es como cuando hay una buena idea, pero bueno, ¿quién va a desarrollar esa idea? Entonces, a veces es la buena idea, o como cuando uno tiene un negocio, ¿no? Entonces, no hay mal negocio. Lo que pasa es que se vende mal, ¿no? Y es un poco haciendo la analogía con lo que dices de la política que lo comparto. Me parece muy, muy valioso lo que tú dices. Total. Y total, total. Y claro, pues Kamala, pues como que en mí reafirma como ese trabajo investigativo de qué ocurre con la mujer, por qué esta violencia de género tan impregnada en la sociedad y como que no para nunca. Y siempre he estado muy inquieta por eso, muy inquieta y sí he tratado como de prepararme, ¿no? No solamente de decir porque, ay, me parece mal que hagan esto en contra de la mujer. No, ¿qué pasa allá atrás? ¿No? ¿Qué pasa allá atrás? Porque hay como una cosa, un escenario de culpa todo el tiempo. Ah, es que es culpa de esto, es culpa de ellos, o culpa. No, es culpa de algo que ¿cómo decirlo? De algo que se puso sobre la mesa y dijo, tiene que ser así, y ya. Y yo creo que este tema que pasa con la mujer, en contra de la mujer, y lo digo con muchísimo respeto, tiene que ver mucho con este tema de la iglesia, ¿no? De las religiones. No sé a quién se le ocurrió allá atrás eso, pero de ahí vienen muchas cosas. De hecho, para mí creo que el grupo social más político, y ahí sí no digo, no hablo de política, sino político, yo creo que son las iglesias. O sea, Sí, ellos tienen, Sí, pero sí, total. completamente, sin ningún lugar completamente. a Entonces, dudas. exacto. Entonces yo creo que nuestra pelea y nuestra, no pelea, nuestra lucha, nuestra resistencia, que es diferente a estar revolucionando, no, es una La resistencia, ¿no? resistencia. Exactamente. Y por ejemplo, mi resistencia no es porque yo he tenido beneficios o he sido afortunada de muchas cosas, en medio de otras que ocurren también, pero mi resistencia es una resistencia colectiva. Ok, estoy muy bien, mi familia está bien, pero yo también quiero que el de al lado y esa mujer que no conozco también esté bien. A mí también me interesa la mujer que no conozco. Ese Me es gusta. otro de los problemas gravísimos. Ujú. Resulta ser que tengo muchos amigos que se preocupan solo por su propio bienestar y Correcto. dicen, mientras yo esté bien, los demás no me importan. Ujú. Exacto. Y Sí, yo tengo el mismo razonamiento que estás haciendo vos, trato de ver un poco más allá de mi nariz. O sea, si por más que yo esté bien o no haya accedido nunca ni pedido nunca ningún plan social de los que nuestro gobierno da, no por eso voy a decir que no se lo den a los demás, porque alguna gente lo necesitará. claro. O Exacto. sea, tratar de nivelar para arriba, ver un poco más de lo que da nuestra propia nariz. Es eso, de eso se trata. Total, somos una sociedad muy egoísta, Claro. somos una sociedad muy, muy particular, ¿no? Y no solo en el doble sentido del particular, ¿no? Individualista, yo estoy bien, un poco lo que tú, lo escucho todo el tiempo, lo Bueno, escucho. pensaba que era solo en Argentina, veo que No, también es, no, 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 no. No, 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 no es no. privativo de nuestro Pasa, país. pasa aquí, yo creo que pasa en cualquier lugar. Y no solo Sí. eso, sino que el egoísmo, hablando y generalizando en el tema de la mujer, es bastante agresivo. La envidia entre mujeres es mucha. Y yo digo, hombre, pero somos mujeres y somos las que más atacamos. Y esa es parte de nuestra culpa por el tema de estereotipos, o sea, es una cosa rara. Bueno, o sea, acá en Colombia se ve mucho y se vive a diario, no sé, en otros lados. Pero yo sigo cuentas de dos chicas argentinas donde hablan mucho del autorrespeto, de la autoestima, todo lo que es auto que viene de uno, porque realmente la sociedad, como dice Gina, está muy, muy corrupta. O sea, Dios mío, es complicadísimo. Ahora sí, continúa. Quería hacer esa No, no, parte que quede grabado. no, bueno, y mira que tú acabas de decir una cosa muy interesante, Dianis, y es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando hay un campeonato entre los hombres, el apoyo entre ellos es una cosa impresionante. O sea, es una sola fuerza, pero a las mujeres no sé por qué
somos muy como en grupitos pequeños. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros un poco, trabajar unidas de verdad y por todas, ¿no? Con bienestar para todas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que nos falta es eso un poco, somos muy dispersas y entonces, claro, la resistencia se vuelve más pesada, ¿no? Cuando nos unimos, obviamente hoy en día ya es otro panorama, hay otro escenario, ya hay más mujeres, ¿no? En esa resistencia, lo que es muy Sí. bonito, y en una resistencia respetuosa, ¿no? De, mira, es que yo quiero alzar mi voz, yo no quiero ser más que tú, ¿correcto? No, aquí no hay una cosa o en mi posición de ser más que los hombres, pero ¿por qué esa cosa de ser más? ¿Y por qué no somos iguales? ¿Sí? Qué lindo trabajar en equipo con los hombres. De hecho, yo trabajo maravillosamente con los hombres, en equipo, o sea, trabajo muy bien y me gusta mucho. Entonces, sí, nosotras las mujeres tenemos como una cosa ahí de De competencia, competencia, eso iba a y decir. yo lo voy a poner entre comillas absurda, porque, y yo creo que esto en general, no solo para las mujeres y los hombres, caemos muchísimo en un ejercicio, en una dinámica de competir con el otro y se pierde un montón de tiempo. La competencia tiene que ser con uno mismo, ¿me entiendes? Porque empieza uno entonces a medir la vida de uno con la regla del otro. Y ahí pierdes un montón de tiempo, desperdicias tus ideas, estás viendo al otro. No, 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 no. Tú puedes ver al otro, pero para que te inspire, ¿correcto? Es Pero verdad. no para decir, ay, como el envidioso, ¿no? Que siempre busca cómo hago caer al otro y todo eso. Esa energía, si la aprovechara, dice, esta persona está logrando esto, ¿cómo lo logró? Yo lo quiero hacer mejor, Exacto. ¿correcto? Pero ya es otra energía. Entonces hay un montón de cosas ahí que como mujeres caemos mucho, como socialmente, como lo cotidiano, como siempre nos han llenado, es que ustedes las mujeres son, no, 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 yo creo que hay que trabajar muchísimo eso, muchísimo el tema del trabajo colectivo con las mujeres y yo creo que se lograrían cosas muy, muy, muy grandes. Y yo tengo fe que Kamala va a lograr que eso también, yo siento eso, que va a sembrar en las mujeres, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países, va a decir, sí somos capaces, pero para esto hay que trabajar Y, juntas, no cada una por su lado. Claro. Y esa y fuerza, yo siento que va a tener muchísimo poder. Tal vez en y 4 años miraremos ese resultado. y por ejemplo, la mujer de Barack Obama, entonces, ¿qué fue lo que pasó con ella que quedó un poco ahora opacada? O al menos yo no le sigo mucho la carrera, no sé exactamente qué es lo que está haciendo ahora, porque fue una personalidad rutilante, ¿no? En el momento de la de la presidencia de Obama. Sí, No sé. mira, Michelle lideró muchísimos programas, obviamente Ujú. todos como muy enfocados a la mujer a la mujer negra, ¿no? Y a tocar todos estos temas sensibles del racismo y demás. Yo creo que, no sé si sea el término opacada, pero de repente ella está ya de este otro lado, ya no tiene el foco encima, pero yo sí trato de seguirla, de chequear un poco sus redes, qué está haciendo y Ajá. demás, y de leer otras cosas. Y sí tiene muchos, muchos, muchos proyectos de empoderamiento de la mujer. Hay gente que no le gusta esa palabra, pero parece que el empoderamiento es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Es una palabra que De- te impulsa a hacer cosas. un Claro. poco difícil traducirla del inglés al castellano, porque no Sí. suena igual, Ay, pero Sí, no poco. suena igual, no suena se, igual. se, Y la se crítica, entiende. últimamente hay muchos críticos que dicen, no, pero ¿qué es esto del empoderamiento y que no sé qué más? Y yo creo que la critican mucho, y lo voy a decir con muchísimo respeto, pero porque es una palabra que se adjudica más a la mujer que A al la hombre. mujer, exacto. Pero también los Entonces, hombres pero como pueden es para la mujer, empoderarse. sí, no, Obvio. totalmente, pero entonces es una palabra que nosotros en este momento tomamos mucho y mencionamos muchísimo, Es verdad. pero creo que es por eso, pero es que estas mujeres, sí, el empoderamiento y lo asocian un tema ahí de la mujer y yo siento que ahí es cuando aparece un poco el tema del machismo, me da la impresión, No, Sí, total, ¿me sí, total. entiendes? sí. Sí. Me da la impresión, pero es un tema cultural. Los No, hombres han sido privilegiados desde que nacen,
El hombre es privilegiado desde que nace. Enormemente muchos dicen aquí, estas son unas histéricas, ¿qué es lo que quieren? Córranse de acá. No, no, no. Sí, es una frase que se escucha mucho. Yo creo que las redes sociales ayudaron mucho a los movimientos feministas a Sí, horizontalizar la posibilidad de desarrollo y de difusión de todos los movimientos sociales a favor Es de la cierto, mujer. las es redes cierto. sociales dio más alcance a estas personas que estaban reprimidas, Claro, en este caso a las mujeres que estaban muy guardadas y reprimidas, a darle voz, porque es que claro. de verdad estaban muy, muy ocultas entre sí y no podían decir lo que pensaban ni menos hacer una crítica, así ya sea constructiva. O sea, ni siquiera podían hablar. De hecho, hay todavía mujeres así, que ni siquiera pueden Sí, sí. tomar la voz y decir con autonomía lo que piensan. No, esto es de verdad ya muy de atrás, porque eso se venía unos 60 años atrás, pero todavía hay gente, o bueno, mujeres que permiten estas Ujú. cosas. Entonces, aquí en las redes sociales se hace el alcance para que ellas puedan abrir su voz y poder expresarse, ¿sí? Entonces, Maravilloso, maravilloso. Y sabes, Dianis, que me acordé ahora un video que hice el año pasado, hace unos meses, sobre violencias de género. Está en YouTube el video y se llama Somos una sola voz. Entonces, este video habla un poco, es una reflexión personal de históricamente lo que pasa con la mujer, por lo que tenemos que pasar, por este acto de violencia, por esta lucha por nuestros derechos y demás. Y me escribe una señora, me dice, gracias por ese video. Y ella decía, gracias porque me ayudó muchísimo. Era una señora casada, muchos años, sometida un poco a este bolillo de opresión por parte de su esposo, y un montón de cosas. Y fíjate que vio este video y cuando ella a mí me escribe eso, yo digo, valió la pena. Valió la pena por muchas cosas, pero yo dije, si este video llegó a esta persona y le ayudó a ese despertar o a entender mejor lo que está pasando con ella y que no se sienta mal por estar pensando distinto, yo digo, valió la pena. Y total. valió muchísimo la pena y ahí seguimos hablando un tiempo y era una señora, claro, o sea, completamente arrugada, opacada, oprimida, no tenía derecho a opinar ni a protestar, era la palabra final la tenía su esposo, y ella decía, y él no es mal esposo. Yo le preguntaba, pero ¿cómo es tu esposo? Me decía, no, él es buen esposo. Lo que pasa es que es su tradición. No es cuando nos casamos, pues cuando te casas dice, tú te debes a tu esposo. Y un montón de cosas, pues claro, ¿me entiendes? Él ni siquiera tiene la culpa. Entonces ella me decía, él es buen esposo, pero pues no puedo hacer esto, no tengo la libertad para esto. Sí, ella no sufre maltrato ni nada. Es un tema cultural. Y creo que ese es el muro más alto, más grueso y más difícil de romper. ¿Va a costar muchísimo? Sí, eso no va a suceder mañana. Faltan años para que ese muro se logre caer Aún se realmente. Uh-huh. Bueno, y hablando de estas cosas, yo tengo acá unas preguntas muy sencillas que me gustaría que respondiera, ya que estamos hablando de este tema de la defensa contra, digamos, los derechos de mujer y todo el tema. Pero eso es muy personal, como para que tú nos cuentes. Son preguntas normales, tranquila. Dice, bueno, yo acá viendo el cliché de preguntas. Acá las preguntas raras las hago yo. Yo soy el tipo. No, sino Dianis, que quedan 4 minutos. 4 minutos. Si se acaba, retomamos para darle Bueno, finalidad al... Y Listo. perfecto. ahí hacemos el corte. Perfecto. No te preocupes. Muy Ok, bien. esto no va, no, esto que dije no se va a editar. Vamos a la pregunta, ahora sí. Bueno, me gustaría preguntarte si pudieras escoger, hablando de todo este tema de empoderamiento, ¿qué poder tendrías si pudieras escoger? O sea, como heroína, superhéroe. Ok. Y es un poder de heroína, realmente. Salvar, ay, está difícil, ¿sabes? Tengo que ser sincera, No, dale, pero dale. eh, salvar de la opresión, no solo psicológica, sino física, a todas las mujeres que puedan. Salvarlas,
salvarlas de esas garras, no solo por su pareja, sino de esas garras socialmente sucias, ¿correcto? Salvarlas de eso, ¿no? Perfecto. De todas las maneras, poderlas salvar. Sí, sería por ahí. Serías una salvadora. ¿Sí? Sí, me gusta, pero no como la cosa de Salvador, ¿no? No, no, Sí. no, 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 tranquila, no, no, no es El Salvador. De salvarlos, como escuché un grito, ¿no? Entonces Eso. voy capa volando y voy Exacto. y la rescato y no solo rescatarla porque entonces la saco de allá y para dónde me la llevo, Es ¿no? como un Sí, superpoder intuitivo que sea tuyo de mujer, más o menos. pero también Saber. de salvarla tal vez, pero también de rescatarla. Y él dice, pero espérate, yo no me puedo ir, tengo hijos, pues vámonos con tus hijos. Una cosa así, Ah, no, pero darle genial, también otra genial. oportunidad. Yo creo que el rescatar, pero ofreciendo una oportunidad. No como yo te saco de acá, pero ahora qué, me salgo de allí y no sé qué hacer. O sea, es un rescate con oportunidad, que es muy difícil, Ok. pero ese sería como el poder. Me Por eso es encantaría el tener. superpoder. Listo, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta, sí, de cliché personal. ¿Qué Ujú. valoras más en una persona? En general, hombre o mujer, o sea, ¿qué valoras más? eh, su honestidad. Su honestidad, me gusta mucho las personas honestas, ¿no? Para mí es una palabra muy poderosa, ¿no? Encierra respeto, encierra eh, pulcritud, encierra ser buena persona, no sé, encierra para mí muchas cosas. Yo valoro mucho la gente honesta que me dice la verdad, ¿no? Yo amo cuando a mí me dicen, Gina, a mí no me gusta esto de ti o no me parece esto, lo amo, así me toque y yo diga, uy, pero ¿por qué me dices esto? Prefiero eso, ¿me entiendes? Prefiero eso, valoro muchísimo eso, Listo. la honestidad. Ok, bueno, gracias, Gina. Eh, Vamos a un break y ya volvemos. ¿Listo? Súper. Por parte mía, la última pregunta en realidad no sería una pregunta, sino dejarte que nos cuentes cuáles son tus futuros proyectos. Deben ser un montón porque tenés una personalidad multifacética, pero bueno, contanos qué es lo que estás haciendo ahora. Eh, digamos, mi corazoncito le gusta hablar mucho de la parte de doblaje porque me gusta la locución, la radio y todo eso, pero Ujú. habla de todo lo que estés encarando. Sigue en pie que algún día te voy a mostrar cómo es el asunto de la talla de madera. Lo Pero por hacemos, favor, lo hacemos en otro momento. claro que Así sí. que todo tuyo. Contanos qué es lo Muchas que gracias. pensás hacer. Muchas gracias. Bueno, sí, soy muy inquieta. Me gusta estar creando, 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 creando. Bueno, en este momento reciente retomo ensayos de una obra de teatro, lo que me tiene absolutamente feliz, poder volver a las tablas, claramente bajo todos los protocolos de cuidado, Ujú. cosas así. Entonces, eso me tiene muy, muy contenta. Proyectos, bueno, de doblaje, pues muchísimos. Hay muchos, muchos proyectos para este año, es decir, dada la circunstancia del año pasado, pues se acumularon. Entonces, este año estaré haciendo bastante doblaje, cosa que también me hace muy feliz. Proyectos, está una película para dentro de 2 meses ya iniciar. Realmente ha estado un poco, se ha querido arrancar ya, pero digamos que la producción está siendo muy mesurada, no decir, no, esperemos que baje esto un poco, que ya el tema de la vacuna en serio se aplique. Entonces por ahí viene una película muy chévere, me entusiasmó mucho cuando me dieron la idea y demás, y además la oportunidad. Entonces ya sabrán un poco como en el Como transcurso de actriz, este año. participando como Como actriz. actriz, como Ah, actriz, muy bien. como Buenísimo. Se De actriz. po- acá, de Colombia, colombiana.
¿Se, Sí, se sí, sí. puede, Es, ¿Se puede es- contar algo de tu personaje no, o no todavía? puedo nada. Bueno, es un Bueno, Solo, solo, personaje. solo dinos, yo te voy a decir, porque eso es ay, muy interesante. Solo dinos si el personaje es de humor, es chistoso, es bravo, es serio. Solo una cualidad, nada más. eh, Fíjate que es un personaje que está como en una categoría de un personaje dramático, pero recordemos que del drama nace el humor, ¿no? De las tragedias de las personas nace el humor, cruelmente, ¿no? Pero es así. Entonces es un personaje dramático, pero tiene unos momentos muy graciosos, no porque a uno le dé risa la desgracia de las personas como tal, sino porque uno dice, en serio, esta es la vida, estas cosas pasan. Entonces, ese personaje es un personaje de mucha realidad, es un personaje que tú ves en la calle, ves con tu familia, ves con tus amigos, ¿no? Entonces, como lo que puedo lanzar así, me tiene muy contenta ese personaje. Teatro, vienen también 2 obras de teatro, retomar 3 que tengo y la creación de 2. También viene por ahí otro proyecto ya que implica fuera del país, que es más como un curso, la formación de las que siempre le hablo. Entonces me tiene también, pero ahí vamos, un paso a la vez. Yo creo que esta cosa nos enseñó, esta situación, esta pandemia, nos ha enseñado un poco que hay cosas que tú no tienes que dilatar tanto para hacer o mandarlas a tanto tiempo. Creo que esto nos ha enseñado que es aquí, en el ahora, es hoy, hay que hacerlo hoy. Y nos ha enseñado un poco eso, ¿no? Porque dejamos, no, después yo hago esto, después esto, y a mí me pasó, yo tenía muchas cosas como, lo hago después, y llegó esto y no pude hacer muchas de esas cosas, ¿no? No pude. Entonces dije, ok, es hoy, es ahora, cuando hay que hacerlo. Entonces eso como por el lado así cultural, continúo con mi universidad, que estoy en formación, con la licenciatura también este año, y creando. Tengo ganas, estoy escribiendo mucho, me encanta escribir, así que parte de esas obras que quiero, en las que voy a estar involucradas, una de ellas es dirigirla. La dirección es algo que también me gusta mucho y he sido como muy temerosa, muy miedosa de poderlo hacer porque dirigir es difícil, es difícil, ¿no? claro. Muy difícil, Mm. es tener clarísimo todos los personajes, es muchas cosas, entonces, pero lo quiero hacer. Lo importante es que lo quiera hacer. Ya el temor lo convierto en otro tipo de energía, más bien de búsqueda, ¿no? Y de otras cosas que suceden en el proceso creativo, en la puesta en escena como tal. Eres multiapasionada, ¿no? Que te gustan muchas cosas. Bueno, que tiene No, que ver yo con sé, y a mí todo lo que tenga que ver con el arte, yo no sé, yo creo que si yo no hubiese sido, no sé, actriz, yo creo que hubiese sido actor o algo así, sí, no sé, pero soy muy amante del arte, de la cultura, me encanta todo y soy muy inquieta y quiero explorar todos los oficios del arte. Claramente hay uno que sí es como el fuerte, ¿no? Que es la actuación y la interpretación vocal, pero hay otras cosas por hacer, se puede, ¿no? Si Shakespeare lo hizo, porque obvio. uno no. Me encanta que lo hayas nombrado. Sí, Listo, bueno. ¿Qué otra ahí pregunta tienes, Katy? No, yo simplemente, por mi parte, quiero agradecerle otra vez a Gina. Tiene una personalidad interesantísima, es para hablar horas y horas con ella porque se pueden tocar diferentes temas y para todo tiene una palabra justa. Y nada más que agradecerle desde acá y esperar que no se corte la comunicación y volvamos a seguir hablando en otro momento. Total. Quizás dentro de un tiempo para ver cómo fue lo de Kamala Harris o cómo fue tu obra de teatro dirigida por vos. Supongo que hay que tener mucha personalidad para dirigir actores porque hay mucho divismo y mucho ego entre los actores, entonces cuando el director dice vamos por acá, hay que convencerlo de que El, vaya el, por acá. tú acabas de mencionar una palabra, el cáncer de los artistas en general es el ego.
No con solo de los artistas, no solo de los no, artistas. de todo el mundo, pero el artista tiene un ego y el ego es una cosa muy peligrosa, Ya lo porque creo. el ego, Está inflado con creo que helio. no, te limita Es muchísimo, peligroso. no, te limita muchísimo y lo que hace es distanciarte de crecer, ¿no? Exacto. ¿Por qué no Por, abrazar la crítica? por eso mi frase es que si yo bien aquí hago más o menos todo, mi frase es que yo solo muevo los hilos detrás del escenario. No me interesa tener el primer plano. Mm, No me hace falta, sí, digamos. Yo sí. me encargo de mover los hilos detrás del escenario. Tuve algunos compañeros que nunca lo entendieron. Pero bueno, hay que acostumbrarse. ¿Qué va a Claro, hacer? ¿no? Y entre más sencilla la persona, yo creo que mejor. Yo conozco y se nota en las entrevistas que hacen a través de la televisión colombiana a artistas, actores, bueno, de todo el gremio, se nota la sencillez cuando hablan, porque sale del corazón y eso como que no se puede aparentar. Ya ahora, obviamente, si tú tienes ego, si eres un artista que tiene ya muy influencer, muy de ego, se nota en el hablar. O sea, realmente lo que hay acá se transmite cuando hablas. Entonces, ahí es donde uno capta o Ujú, captura esa sencillez, así lo tenga todo, pero en la personalidad y en la forma de ser como humano. O sea, es ujú. algo muy bonito. Y hay muchos artistas, tú lo tienes y lo tienen muchos, que en la Muchas televisión gracias. colombiana uno los nota, en serio. Y que para eso uno Le, los admira, obvio. le hago la última pregunta, Gina. Cuando haces traducción, por ejemplo, hoy te veía traduciendo algún documental, alguna señora que hablaba de un testamento o cosa por el estilo, que se veía un tigre o un león allí al lado. Hay que ver si te acordás de lo que estoy diciendo, pero Ok. tienes que usar el castellano neutro o en Colombia prácticamente usan ese tipo de castellano. Dicen los que saben que el idioma castellano, el país que lo maneja mejor es Colombia. Yo honestamente no lo sé, pero aquí a los locutores les enseñan a hablar en castellano neutro, que es bastante parecido a la forma que hablan ustedes. Vos tenés que modificar tu forma de hablar cuando traducís, por ejemplo, un documental, porque me Sí, causaba bastante gracia escucharte hablando así de esa señora que hablaba ajá. del testamento o cosas por el estilo. Ok. Eh, sí, ya me acordé. Es de una serie de Animal Planet que se llama Joe. Exacto. Es un caso americano que eso Mm, tuvo mucha relevancia, de un tipo que domaba leones y eso hay toda una ajá. historia detrás rarísima. Sí, claro, ¿no? Y el doblaje, por ejemplo, ponerle la voz a un personaje, por ejemplo, una narración, un documental a un personaje o simplemente es voiceover, ¿no? Que como digamos que es mucho más neutral la voz, ¿sí? Que se escucha la voz de fondo en inglés, por ejemplo. Son tipos de doblaje y por supuesto la colocación de la voz es distinta. Claro, tú Ajá. aquí es como yo hablo, esta es mi tono de voz, pero hay otros personajes que claramente hay otra intención, hay otro tono, hay otro color, hay otros picos en la palabra, entonces ahí es cuando cambia. Y yo creo que eso es lo bonito, para mí eso es un arte maravilloso, ¿no? Cuando a veces me escuchan, por ejemplo, este trabajo, escuchar, por ejemplo, a Hannah Holm en Borgen, al personaje que yo hago para Disney, de una serie que se llama Encuéntrame en París, son dos personajes, la voz, yo la escucho, digo, claro, es distinto, muy distinto, además porque uno se conecta como con la energía del personaje, entonces sí, la voz cambia, pero sí debe ser un poco neutral, ¿sí? La Claro. gente, la idea es que la gente la adopte para todo, no, suena muy mexicano, ¿no? O suena muy así, Exacto. y entonces tú lo empiezas como, no sé, a mí me gusta poner muy neutral la voz ya y que la gente la pueda recibir bien en todas partes, ¿no? Que se entienda bien, que, no, ya eso entra un montón de cosas técnicas, la modulación y la dicción y un montón de cosas, de Claro. elementos, digamos, vocales que se deben tener en cuenta,
Pero eso es lo bonito, ¿no? Cuando tú pones, Claro, es otra voz, ¿no? No es mi voz, claro, yo no sí. hablo así. Y cuando la, Entonces, y cuando la escuchas, como que, ay, no, es una emoción. Yo supongo que cuando uno interpreta un personaje, le coloca la voz ya en un plano que te exigen, sí, que sea ujú. neutral, y luego ya cuando la escuchas, como que, wow, me quedó bonita, o a veces piensas, uy, no, debí mejorarla un poco, o sea, no sé. Eso pasa porque, bueno, hay una autoevaluación. Creo que la corriges antes de ya mandarla a... Claro, todo eso se corrige y el mismo director te dice, no, Gina, por ahí no es. Y a veces tú grabas y te llaman al otro día, Gina, hay que hacer un arreglo. Pasa muchísimo. Pero sí, Ujú. ya después de que se escucha los trabajos, que yo realmente lo hago muy poco. Es decir, ya lo que yo dejé hecho, lo dejé hecho. Y cuando yo escucho cosas es porque o me las encuentro que estoy canaleando literal. Y por ejemplo, esa, la de Animal Es, Planet, fue que yo estaba pasando el canal y cuando yo vi, y fue que ni siquiera estaba viendo, estaba pasando como canal sin ver, literal, y me escuché la voz, pues yo me conozco. Entonces, Claro. me claro, escuché y dije, ¿qué? Esta es la serie, el documental que acabo de hacer y me pareció muy curioso. Y otros videos que yo subo a mis redes es porque me los comparten. Estudiantes, ah, claro, amigos, familiares, Gina, te escuché, te vi en esto, ta, y me comparten. Entonces yo ahí me Claro, gusta subir como esas cosas que me parece lindo, ¿no? claro Compartir que algo sí. que a uno le gusta hacer y que lo hace con tanto amor y con tanto respeto. yo tengo Eso me gusta mucho. una duda, no es pregunta. Tú cuando vas a doblar para Netflix y bueno, demás canales, primero miras la serie en el idioma normal y luego ya la acomodas tu voz, tu audio, Yo bueno, tu doblaje. cuando voy a grabar nunca sé qué voy a hacer. O sea, a mí no es que me dicen, Gina, te enviamos un previo para que vayas leyendo y yo llego y me encuentro con algo que yo no conozco, entonces doblar es muy difícil por eso. Hay gente que dice, ay, no, pero ¿qué es poner la voz? A ver, tú entras al estudio, te dan un texto que tú pasas, ¿no? Entonces son muchas cosas. Es entender de qué se trata la historia, el director te va explicando mientras tú vas haciendo eso. Mira, el personaje es así y ahora marca dónde respiró, dónde hizo una pausa, qué gesto vocal hizo. Son muchísimas cosas y que yo nunca sé. Yo, por ejemplo, mañana tengo doblaje y yo no sé qué voy a hacer. Si voy a continuar con una serie que estoy haciendo o es una película, un personaje que tengo una película que saco de una sola grabada, por ejemplo. Nunca sé. Entonces siempre hay una adrenalina previa maravillosa. Cuando entro a grabar digo, bueno, ¿hoy qué me toca hacer? Sí, no, A mí eso nervios. me encanta. Esa sensación es maravillosa. Lo Y hago esos gestos como, ay, oh, ay, o sea, o cuando, o sea, esos modismos como que qué momento como que juegan en el tiempo con el personaje real es como bastante complicado. O sea, yo digo, wow, es muy profesional, muy espléndido, muy bien es muy elaborado. complicado. Por ejemplo, cuando lloran, cuando están corriendo, están agitados. Yo estoy quieta frente a una actriz y yo no puedo ponerme a correr. Yo no puedo ponerme a llorar de verdad, ¿me entiendes? O sea, todo eso tiene que ser un trabajo y yo por eso valoro tanto este trabajo del doblaje, porque a veces es como es uno de los oficios que menos, ¿cómo decirlo? Menos se aplaude y no en ánimos ay, necesito que me aplaudan por mi trabajo, no, pero es un oficio que la gente no es tan representativo, no lo tienen como tan en, ¿cómo se diría? Tan en el radar, ¿no? Como que la gente ve la película, escucha y ya, pero la gente no piensa, esta es una película americana o una película hindú, por ejemplo, de la India, o una francesa y mira la voz en español. Poca gente detalla esas cosas, pero eso es todo un trabajo muy fuerte que hay, los gestos vocales, todo eso, por ejemplo, el de llorar, el que estoy corriendo, estoy agitada o estoy muerta de risa, estoy comiendo. Por ejemplo, Ay, tengo la boca llena y yo no puedo coger un pan de verdad y llenarme la boca de pan. Es una técnica, es técnica, hay trabajo detrás de eso genial, muy, muy interesante. muy bueno, qué chévere. Bueno, de última, vos supongo que... Bueno, yo hablo en porteño, vamos a neutralizar el castellano. Tú sabes el problema que hubo con los doblajistas de los personajes
de Los Simpson. El problema que hubo por la diferencia de plata que le pagaban a los que ponían las voces en Estados Unidos y a los que doblaban los personajes en México. Supongo que sabés lo que fue todo el lío que se armó con ese tema, ¿no? Sí, Terminaron cambiándolos, lamentablemente. sí, los Eh, cambiaron a todos, a la gran mayoría. Otros pues ya estaban cansados, ¿no? Y ya como que era un ciclo y se cambió. No conozco en detalle, digamos, esa discusión que hubo legal por parte de los salarios de los actores, pero sí yo estaba de acuerdo con los mexicanos, con la casa de claro, doblaje en México, porque claro, es que es la voz para toda Hispanoamérica claro. por mucho tiempo. Es decir, ¿qué pasa que la serie sea americana y la voz esté en inglés, pero aquí hay un proceso? Es que ni siquiera es doblaje, ¿sabes? Es que ellos le colocan la voz. Ahí no hay doblaje. Por No, ejemplo, en el caso de los... No, no, es no, que no, ellos, porque las es un voces trabajo de voz. originales tienen otro tono de voz, otras frecuencias vocales totalmente distintas Exacto, a los... no, Y además exacto. algunas me gustan más las que son en castellano que las que son inglés o en americano, Muchísimo, digamos. Y algunos muchísimo. que me parecen más adecuadas el tono de voz de los doblajistas que de los personajes originales. Correcto, Sí. correcto. Y fíjate que hay grandes producciones como estas animadas y otras, digamos, productos cinematográficos donde no hay doblaje, donde, por ejemplo, en las películas de, no sé, estas de Avengers, de como todos estos héroes y demás, Ujú. normalmente este tipo, De Marvel o de sí, DC. todas, todas estas grandes producciones no hacen doblaje. Es decir, de una vez escogen el elenco que va a ser la voz, obviamente los personajes americanos, pues es la voz de ellos, lógico, pero se va a hacer en español, no se hace doblaje, se pone de una vez la voz en español, o sea, mandan todo el material y es la voz, no hay doblaje. Y así otras grandes producciones, ¿no? Que se coloca, es directamente la voz, por ejemplo, como Antonio Banderas. Antonio Banderas en Shrek, que hacía el gatito, ¿no? Que tenía su acento Sí, así. Gato con Botas. Él hizo la La voz, voz española. obviamente, es animado, él puso la voz en inglés y él mismo hizo la voz para este eh, En español. español castellano propio de España, ¿no? Así con la España. Z. Entonces hay trabajo y eso fue una pelea grandísima de los Simpsons y yo estuve, sí, finalmente no logra, no, creo que no lo ganaron, ¿no? No, Finalmente todo el mundo renunció y llegaron otros sí, actores y ellos pues dijeron, ok, cambiaron, sí, los cambiaron a todos. También, ¿sabe qué es curioso? Que en proyectos cinematográficos, los actores que interpretan lógicamente la película original en su idioma original, que es el inglés, se casan con las voces latinas. O sea, tú siempre vas a ver, por ejemplo, a Robert Downey Jr. y el que lo interpreta siempre es el mismo, igual que Leonardo DiCaprio, uh-huh. igual que, mejor, que la de series, o sea, en cualquier película, no solo en la serie de Avengers, sino en otra película, siempre la voz usted dice, ay, ese es el actor tal, porque lo ves, lo escuchas en castellano, en español. Y cuando miras es el actor, porque ellos dicen, no, siempre quiero que me interprete. Ya tienen un contrato casado con ese intérprete. O sea, es súper chévere. Es O cierto, sea, y dicen, no quiero a más nadie porque ya el público latinoamericano, uh-huh. hispanohablante, ya identifican esa voz interpretada con esa persona como a mí. Y eso es súper importante, ya le dan una marca. Uh-huh. Independientemente de quién lo interprete, ellos siempre se casan con esa persona y eligen esa traducción al Exacto. español. Y ya uno sabe, yo ya lo sé, yo ya sé quién interpreta a Leonardo DiCaprio en todas las películas, a Robert Downey Jr. y a otros personajes que no recuerdo ahorita, ellos, o sea, súper. Y los conozco porque ellos en TikTok dicen quiénes son, cómo interpretan y todo. Sí, O es sea, cierto. chévere, es chévere, Sí, es ya muy hay bueno. actores casadísimos y de hecho los mismos actores, por ejemplo, Leonardo dice, no, yo quiero que lo haga en español. Y puede no entender nada de español, pero le gusta cómo suena. Y ya, o como Julia Roberts, que se me olvida ahorita el nombre de la actriz, que es la misma que le pone la voz a Angelina Jolie, que tiene una voz magnífica. Yo la escucho, cierro los ojos y la escucho y
es fantástica, pero se me escapa el nombre ahora. Es increíble. Por ejemplo, ya Julia dice, no, yo quiero a ella, la quiero a ella para el doblaje. Y no entiende nada de español, Julia, pero le encanta cómo se escucha, cómo suena su personaje con esa voz. Exacto, total, de acuerdo. Bueno, no, pues a mí me encanta haberte tenido nuevamente ya en este gran formato para la entrevista y nada, que bueno, vamos avanzando y esperamos que te vaya súper bien en tus proyectos, en las Muchas gracias. metas, en los propósitos nuevos de este nuevo año y bueno, hay apoyo total para ayudarte desde la distancia, obviamente, y a través de las redes sociales. Gracias, gracias Dianis por la invitación. Me hace muy feliz estar acá, tener como esta conversación contigo, con Carlos, que ha sido muy placentero conocerte también y qué rico poder compartir, poder charlar y eso está muy bien. Así que lo agradezco un montón, un montón, un montón. Seguimos en contacto. Claro que sí. Claro, claro. Listo, muchas gracias. Nos Aquí en Buenos Aires son las 12 de la noche. son las Ya 10 es de la jueves. noche. 10:01. Creo que 10 a minutos. esta hora hemos terminado y concluye la entrevista, pero con mucho agrado y mucho amor, lógicamente. Recuerden que bueno, que este programa avanza cada día más y pues ya no nos tomamos un café porque es muy tarde, pero en la próxima Pero seguro que nos vamos a Yo, tomar un delicioso café. yo sí, por acá me tomé un Ah, café, sí. sí, bueno, Ay, Exacto. entonces te vas a trasnochar. Sí. No, pero eso es Bueno, un mito, no trasnocha, no trasnocha, eso no trasnocha el café, para nada. Bueno, gracias nuevamente y bueno, te despedimos con mucho amor, Gina. Carlitos, ¿algo más que aportar, que decir? no, cariños. Y después que estrenes el video en YouTube, voy a hacer una edición y lo voy a pasar también la parte de audio en la radio con el título de tu podcast, Invítame a un café, así que lo vamos a escuchar. qué No sé si he bonito. editado, yo creo que voy a pasar todo el audio completo. A mí me gusta pasar Con todos todo. los bloopers y todo, ok. Sí, todo el backstage, todo, No, todo eso está completo. genial, Buenísimo. eso es muy bueno, sí, sí, sí. Nada más, eso es Bueno, todo. los despido, Cariños, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Chao, chao, les deseo feliz Besos y noche. abrazos. Mucha luz. chao, Chao, chao. gracias. Gracias, chao. Bueno, una vez más, gracias por estar ahí, mi querida audiencia. Recuerden que este programa se llama Invítame a un café con Dianis Faris. Hasta la próxima tendríamos más invitados. Por ahora me despido, espero les guste. No olviden hacer sus comentarios y seguirnos en las siguientes redes sociales que en el cajoncito van a quedar para que ustedes vean otros temas y otras plataformas de edición como lo es Instagram y por supuesto Spotify en un audio completo de esta entrevista. No siendo más, me despido. Chao, que pasen feliz noche. Esto es algo que el débil de Torben Fries no puede evitar que persigas. Así que deberías ir al trabajo.